En Macaya nos unimos para construir alianzas que fortalecen el desarrollo social y económico, desde la cooperación, la tecnología y la innovación. A lo largo de nuestros 17 años de historia, hemos beneficiado a más de 95.000 personas y a más de 40.200 organizaciones, y hemos llegado a 22 departamentos en Colombia y 27 países de América Latina y el Caribe. Además, hemos sensibilizado a 686.241 personas en temas relacionados con el uso responsable y creativo de las TIC. En Macaya nos mueve una sociedad conectada con el progreso, que tenga el conocimiento necesario para ir un paso adelante, accediendo a nuevas oportunidades para transformarse y transformar su entorno. Nuestro trabajo está orientado por dos líneas de acción: la movilización de recursos y alianzas, con la que buscamos mejorar las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Estos incluyen recursos humanos, financieros y de la información. Y la tecnología para el cambio social, donde acercamos la tecnología a personas y organizaciones de forma amigable y con metodologías probadas para que fortalezcan sus capacidades, accedan a oportunidades y conocimientos. En Macaya impulsamos el desarrollo de capacidades para el sector social, acompañando a las organizaciones a ampliar su conocimiento y habilidades para gestionar recursos y promoviendo procesos de transformación digital. Ayudamos a que las organizaciones sociales sean más abiertas al cambio y al aprendizaje continuo. También ser fluidas, ágiles, adaptativas, escalables y sostenibles en sus procesos para maximizar su impacto en las comunidades con las que trabajan. Nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de construir en conjunto con múltiples organizaciones aliadas y cooperantes. Seguiremos conectados, compartiendo conocimiento, generando capacidades y acercando oportunidades a través de la tecnología. Somos Macaya y trabajamos para llevar nuestra sociedad hacia un desarrollo en movimiento. Bueno, entonces bienvenidos a todos. Andrés, muchas gracias. Bienvenido a este espacio, a las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a tener una súper conversación respecto a los temas de desinformación y más, digamos que en estos días, sobre todo ya que está tomando tanta relevancia, a pesar de que siempre he pensado que esto es un tema que siempre ha pasado. No es que sea de la moda de los últimos años, pero digamos que últimamente sí ha tomado mucha más relevancia para nosotros. No sé si Laura, arrancamos entonces con el video, porfa. Bueno, si no, arranquemos. Eh, Bueno, entonces arranquemos. Entonces, bienvenidos. Andrés, bienvenido. Desinformación, un reto para las organizaciones sociales. La razón es simple, o sea, realmente la desinformación se convierte más que en un ruido de fondo, es un tema de un desafío real que impacta directamente nuestro trabajo, la confianza que construimos con las otras personas, la misión y la visión de las organizaciones sociales. Y para hablar hoy de este tema tan importante, pues tenemos un invitado de lujo, que es Andrés Sáenz de Civics. Es una organización que ha sido pionera en todo este tema y qué alegría tenerte hoy aquí para tener esta conversación. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Jorge Hernán. Muy contento de estar acá contigo, con el equipo de Macaya. Un saludo especial, por supuesto, también para Cristina y para Laura. Y bueno, feliz de arrancar esta conversación también con nuestros asistentes, que podamos conversar acerca de este importante tema y llevarnos después del webinar algunas ideas sobre no solo por qué es tan importante entender al detalle las dinámicas de desinformación, sino también qué podemos hacer al respecto. Entonces, pues feliz de comenzar a hablar de esto. Bueno, les cuento para las personas que nos acompañan hoy que no tenemos habilitado el tema de cámara ni de micrófono. Sin embargo, existe una cajita de preguntas donde pueden poner todas las dudas que tengan.
y al final de este espacio trataremos de darles respuesta a esas preguntas que tienen. Entonces, Andrés, entremos en materia de una vez, que el tiempo es oro, y hay una pregunta que está en mente de muchas personas que nos acompañan hoy, es ¿por qué el líder de una organización social debería detenerse a hablar hoy de desinformación? ¿Esto qué tan importante es este tema a hoy? Bueno, Jorge Hernán, la verdad es que es absolutamente importante porque la desinformación no es un problema accesorio. Como decías tú al principio, la desinformación es ruido de fondo, es una amenaza estructural a la democracia y a los valores cívicos y democráticos y por supuesto esto entra directamente a afectar el trabajo de las organizaciones sociales. Yo creo que es importante que entendamos que la información es un terreno sobre el cual nosotros como seres humanos tomamos decisiones colectivas, construimos confianza, deliberamos como sociedad y si ese terreno se contamina, si hay una polución a ese, digamos, esquema de información, pues lo que vamos a terminar teniendo es que las personas van a dejar de confiar no solo en las fuentes legítimas, sino también en todo el sistema en su conjunto. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hay una crisis de confianza en la democracia. En el caso, por ejemplo, de Civics Colombia, que tenemos un trabajo muy, muy potente con jóvenes, nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo con encuestas como el Latinobarómetro, nos damos cuenta que en los últimos 20 años ha venido bajando la confianza en la democracia constantemente por parte de los jóvenes en un país como Colombia. En el 2004 se ubicaba en el 70%, mientras que en el 2024 ya se ubica en el 49%. O sea, menos de uno de cada dos jóvenes de este país confían en la democracia y en las instituciones democráticas. Y eso tiene un efecto directo ocasionado por la desinformación, la malinformación, la información errónea y la ruptura de la confianza institucional. Así que definitivamente para todos y todas quienes estamos acá, trabajamos en organizaciones sociales o lideramos organizaciones sociales, este no es un problema más, esto es una amenaza crítica a la democracia y al sistema en el que nos movemos. Totalmente de acuerdo y sobre todo que esa palabra de confianza es como la más, a mí esa me cala como tan duro, pero antes de como de profundizar en ese partecito, hay algo que quisiera como aclarar dentro de todos los conceptos y es que normalmente escuchamos varias cosas, escuchamos noticias falsas, escuchamos información errónea, escuchamos desinformación. Entonces, navegar en esos conceptos, yo no creo que sean iguales, yo creo que cada uno tiene sus temas. Entonces, ¿qué es exactamente eso de desinformación y por qué su intención deliberada hacerla tan peligrosa? Y entender un poquito cuál es, por ejemplo, esa diferencia cuando yo transmito de pronto una información que no verifico, pero que no es desinformación, pero es errónea. Entonces, como ayúdanos a profundizar como en ese tema. Claro que sí. Bueno, ahí tú mencionas la que creo yo es la palabra fundamental y es intencionalidad, porque cuando hablamos de Total. desinformación como tal, uno la puede definir como la creación, la difusión, la promoción intencionada de información falsa, inexacta o engañosa, ¿no? Y esa intencionalidad es precisamente lo que la hace tan peligrosa, porque no es lo mismo que una información errónea o en inglés que se le llama el misinformation, en donde tú simplemente por un error, sin ninguna intención de causar daño, pues compartes de pronto una noticia falsa, una información que no ha estado verificada. El elemento de la intencionalidad hace que la desinformación sea particularmente peligrosa, básicamente porque eso implica que quien la emite está buscando unos objetivos detrás. Y esos objetivos pueden ser obtener beneficios políticos, económicos, culturales, desestabilizar individuos, desestabilizar organizaciones, desestabilizar instituciones o sociedades enteras. Y también entra ahí a jugar un elemento que me parece fundamental y es que entra a jugar con la emocionalidad, la respuesta emocional de las personas. Y por eso es que también la desinformación resulta siendo tan peligrosa, porque puede también ser utilizada al estar vinculado al componente emocional como una herramienta política, como una herramienta también social o de ataque a instituciones o organizaciones sociales. Entonces, eso es lo fundamental entre ambos conceptos. Eh, Hay otros conceptos que se han inventado, como en el de malinformación o malinformation, que está mucho más vinculado a
digamos, el ocultamiento de ciertas verdades para hacer daño a individuos en específico y que no tiene tanto en perspectiva social o gubernamental, pero usualmente lo que se utiliza siempre es información errónea y desinformación cuando hablamos de estos temas. Sí, total. Para mí, lo que pasa es que a veces el concepto, yo no sé cuál es la traducción en inglés, está desinformation and misinformation. Entonces, eso es como, sí, para mí es el tema de la intención. O sea, hay cosas que uno hace intencionadamente, hay cosas que, ups, o sea, como que comunico, pero como que no. Y entonces, ¿por qué no aprovechamos entonces en esto? ¿Qué ejemplo práctico, así como algo que uno diga, aquí ya la cogí? De cómo una información que no es sobre una organización social se puede volver viral. No, ¿cómo podría tener un ejemplo de esos? Bueno, entonces ahí se podrían hablar de 500.000 ejemplos, Jorge Hernán, porque pues tú no te Pero así imaginas. uno así bien, que sea bien común también, porque pues a la final la serie que estamos desarrollando en este momento es, pues hoy queremos explorar este tema, pero a futuro también queremos también darle a las organizaciones sociales en otro espacio distinto herramientas para que puedan ver cómo pueden enfrentar estos retos. Claro. Entonces, sería muy interesante uno que veas, que tú que tienes tanta experiencia, algo que veas bien común, que digas, hombre, esto normalmente pasa. Bueno, entonces ahí te respondo por partes porque creo que esta es una pregunta bien interesante. Por una parte, a veces tenemos en la cabeza una idea de que quienes emiten temas de desinformación son usualmente, por ejemplo, si estamos en la política, opositores políticos, o si estamos en el mundo de las organizaciones sociales, de pronto la competencia, otras organizaciones sociales. Pero yo te tengo un dato que me parece bien interesante y esto sale de un informe de la Universidad de Oxford, de hecho es el Global Disinformation Order, y ellos mencionan que el 75% de los países, de los gobiernos, han acudido o han utilizado la desinformación y la manipulación de medios para engañar a los usuarios y a los ciudadanos. Y a veces se nos olvida que también está ese otro componente de que la desinformación muchas veces viene de autoridades gubernamentales. Puede ser muy directo, como el caso que voy a mencionar, que es el caso del gobierno de los Estados Unidos actualmente y Donald Trump, o puede ser muy indirecto, como es a través de agencias gubernamentales que de manera escondida empiezan a multiplicar cierto tipo de mensajes que los llevan hacia la desinformación, como puede ser el caso de Rodrigo Duterte en las Filipinas, que es posiblemente el caso más excepcionalmente terrible que ocurrió hasta ahora en este siglo. Pero entonces, por darte un ejemplo de lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, para no entrar como a utilizar ejemplos colombianos que de pronto entramos en un terreno pedregoso de la política nacional, pero recientemente han comenzado a aparecer alocuciones presidenciales oficiales en las cuales Donald Trump está asegurando que ciertas organizaciones sociales y filantrópicas en los Estados Unidos son en realidad promotoras del terrorismo global, simplemente porque están defendiendo cierto tipo de valores democráticos que van en contravía de la perspectiva política que tiene el gobierno de Donald Trump y su movimiento MAGA. Esto es una cosa que es absolutamente terrible porque básicamente, y por eso le di la respuesta a la primera pregunta, la planteé como, es que esto no es un problema accesorio. Acá estamos hablando de una fractura a la crisis, perdón, una fractura a la confianza en la institucionalidad, pero por otro lado, como un problema que tiene que ver con una amenaza estructural a la democracia y a los derechos que tenemos, ¿no? A los derechos que tienen las organizaciones sociales, a la asociación, a la agremiación, porque cuando hay voces que, por ejemplo, vienen del gobierno y están, digamos, asumiendo posturas de desinformación, pues están poniendo en riesgo a las organizaciones sociales, tanto a las de base como a las de segundo nivel, como a las organizaciones filantrópicas, y eso ya lo estamos viendo en otros países, de otras formas se puede ver de pronto también en Colombia. Y ahora entonces uno dirá como, bueno, pero eso está como muy grande, sí, el gobierno, pero mi organización es pequeñita, a mí pues un presidente no va a llegar a decirme alguna cosa, bueno, Eso no nos pasa a entonces nosotros. o eso no nos pasa a nosotros, ¿no? Pero pónganse a pensar que muchas organizaciones de la sociedad civil en Colombia, por ejemplo, operamos con fondos internacionales, fondos de cooperación internacional y muchas trabajamos en temas que pueden ser sensibles, ¿no? Que pueden ser temas como los derechos humanos, como la participación política juvenil, en un país que es tan
peligroso para el ejercicio de liderazgos sociales en temas medioambientales. También trabajar en una organización social que trabaja en temas medioambientales puede ser riesgoso. Y, y acá les cuento, para no poner ejemplos de otras organizaciones, si bien nosotros en Civics Colombia no hemos sido víctimas muy directas de temas de desinformación que nos hayan afectado fundamentalmente, sí hemos tenido casos de desinformación malintencionada que muchas veces no sabemos de dónde están apareciendo. Por ejemplo, uno de nuestros proyectos que es de promoción de participación política juvenil, Voto Estudiantil, un proyecto en donde buscamos básicamente fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes durante el periodo electoral, brindándoles conocimientos sobre democracia, valores cívicos y democráticos, cómo votar en elecciones para que los chicos y chicas desde jóvenes, desde el colegio, cuando lleguen a tener su cédula de ciudadanía, tengan todo lo que necesitan para votar efectivamente en elecciones, para participar en democracia. Y, por supuesto, para hablar de un tema de esto, tú necesitas hablar sobre lo que está pasando en la política, porque es que uno no puede aprender de democracia en el vacío como si fuera una cosa abstracta, sino lo tienes que hacer es en términos muy puntuales. Y por ello, obviamente, durante los periodos electorales se tienen conversaciones sobre, bueno, estas son las posturas que los candidatos y candidatas están reseñando sobre diferentes temas. En un país tan polarizado como Colombia, en algunas regiones recibimos mensajes, los docentes con los que trabajamos recibían mensajes de ustedes están adoctrinando jóvenes, ustedes no sé qué. Y eso, cuando se vuelve, que no es cierto, por supuesto, quiero dejarlo supremamente claro, pero eso, cuando luego se convierte en algo que, por ejemplo, se comience a publicitar por redes sociales, pues, ¿qué es lo que pasa? Que se empieza a perder la reputación de la propia organización o la confianza en la propia organización. Por eso uno tiene que estar atento en el ecosistema a qué tipo de cosas pueden estar pasando que nos terminen afectando. Entonces, eso puede terminar afectando a los beneficiarios de la organización, eso puede terminar afectando los convenios o la relación que uno tenga con donantes, etcétera, etcétera. Y cierro con un ejemplo ya, porque te hablé del ejemplo internacional, un ejemplo de mi organización y otro ejemplo también chiquitico, que este es de, si bien no una organización social, sí es de una escuela en Baltimore, en Estados Unidos, y me parece que habla bastante bien sobre cómo la desinformación también a nivel individual a personas en posición de liderazgo. Este es un caso de una escuela, un rector, pero puede ser perfectamente para un director ejecutivo de una organización. Imagínate que eso ocurrió en el 2023. Salieron unos mensajes por WhatsApp que se regaron como por WhatsApp y Signal y estos otros grupos se utilizan en Estados Unidos, que se regó como pólvora del rector de este colegio, de un high school en los Estados Unidos, hablando básicamente en términos racistas del profesor de educación física del colegio. Y esto se regó como pólvora esa vaina. Inmediatamente le pidieron la renuncia al rector, llegaron a la casa del rector, inclusive tuvo que llegar la policía a proteger la casa porque eran unos comentarios claramente racistas. Se le dañó totalmente la reputación al señor y cuando llega el tema juicio, a los 3 meses, pues se descubre que esto era todo un audio editado con inteligencia artificial para hacer quedar mal al señor, ¿no? Después de haberle destruido completamente la reputación, después de haber perdido el empleo, inclusive si lo restituyeron, pues lo que pasa en este mundo es que la desinformación viaja más rápido que la corrección a la información. Y eso también está comprobado por una investigación de la Universidad de Notre Dame. Estamos hablando de que viaja 5 veces más rápido. Entonces, así tú tengas la verificación de hechos posterior, el daño ya está hecho. La reputación ya se perdió. La confianza ya se perdió. Es muy difícil recuperar la confianza que se ha perdido. Y por eso es importante tener en cuenta pues todos estos temas y que tengamos cuidado y que sepamos cómo responder ante ellos. Sí, y en eso tienes mucha razón y me recuerda mucho un video que me gusta, que encuentro en YouTube, que se llama El fin de la realidad. Y es hasta dónde sabemos que lo que nos dicen es verdad o empieza a ser generado por una IA y uno entonces en qué confía. Pero entonces eso me genera una duda porque adicional o sea, toda la información viaja normalmente por redes sociales, por medios de comunicación, pero también existen focos silenciosos. Un WhatsApp, por ejemplo, es una forma de entregar la información y que se dispara como pólvora, ¿cierto? Normalmente nosotros no hacemos como mucha verificación de eso. ¿Qué otros focos silenciosos como esos debemos estar como pendientes o atentos? ¿Cómo más pasa ese tema de desinformación? ¿Por qué otros canales? Bueno, mira, ahí
obviamente el tema de las redes sociales es muy diciente, es muy público, entre comillas, la gente sabe que pululan mensajes de desinformación en todas estas plataformas, pero también todas las plataformas de mensajería privada. En Colombia la más utilizada es WhatsApp, pero eso es un caso colombiano. En otros países es más utilizado Signal, en otros más utilizado Telegram. Todas estas plataformas de mensajería privada son focos silenciosos que debemos vigilar. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta esto? Por varias razones. Porque es que, por ejemplo, si hay un post malicioso o que claramente está aludiendo a un mensaje de desinformación o a un discurso de odio o a un discurso estigmatizante en una plataforma, por ejemplo, de Meta, como Facebook, como Instagram, hay herramientas que los usuarios tienen para denunciar esa publicación en específico y para que la publicación desaparezca o para que se haga una corrección de la información, ¿sí? Esto ha venido cambiando precisamente porque antes las plataformas tecnológicas tenían unos revisores de contenido que estaban todo el tiempo mirando qué es lo que estaba pasando, ¿no? Para ver si de pronto una cosa de desinformación estaba ahí, bajaran la publicación o se hiciera una aclaración al respecto. Y para ello también las plataformas digitales tenían alianzas con verificadoras de hecho. Es el caso en Colombia, por ejemplo, con Colombia Check, ¿no? Pero con los cambios que ha habido en el gobierno de los Estados Unidos, las plataformas tecnológicas han empezado a modificar este tipo de procesos y cada vez se ve menos este caso. Ahora los usuarios son quienes más o menos pueden definir si lo que están viendo es o no desinformación. Eso se ve muy claramente en una plataforma como X, precisamente porque su dueño es Elon Musk y Elon Musk está muy afín o es muy afín a las políticas del gobierno de Estados Unidos, inclusive trabajó durante un tiempo para el gobierno de Donald Trump. Y ahora entro con las plataformas de mensajería privada. Ahí no hay una especie de moderador de contenidos, porque Total. precisamente estamos hablando de mensajería privada y Ujú. obviamente y no estoy diciendo que debería haber moderación de contenido, sería terrible, nosotros queremos tener conversaciones privadas por WhatsApp, es para eso, pero también el riesgo que existe es que entonces se puedan mandar todo tipo de mensajes desinformadores sin que haya ninguna verificación de ninguna tercera parte, ¿no? Y por eso es tan importante que los ciudadanos y las ciudadanas tengan las herramientas necesarias para que ellos mismos puedan protegerse frente a estas dinámicas de desinformación. Seguramente a muchos de nosotros no nos ha pasado algo como, pucha, estamos cayendo en un tema acá de desinformación clarísimo en el grupo de la familia, pero sí muchísima información errónea, que el tío, que la tía está compartiendo, miren lo que pasó en tal lado, ¿no? Y eso se va a ver mucho más claro en periodo electoral, porque en periodo electoral no solo tenemos la desinformación que, digamos, circula naturalmente por estas redes, sino ya una desinformación adicional que viene por granjas de bots, por equipos de campaña. Así que no se les haga raro que de aquí a mayo del próximo año empecemos a ver audios o empecemos a ver videos de políticos que estén haciendo campaña diciendo cosas que en realidad nunca han dicho para generar un terreno mucho más poluido en el debate electoral. Así que sí, son focos silenciosos, sí, los debemos vigilar y sí debemos tener las herramientas necesarias para saber cuándo estamos frente a un tema de desinformación. Bueno, no, este tema, y esta es la introducción. Eh, Porque es que, no, súper bueno, yo creo que logramos o lograste darnos como un panorama más claro de qué es esto que nos rodea, el tema de desinformación y cómo se mueve. Pero aterrizándolo un poco más, entonces ya yéndonos más hacia el tema de las organizaciones sociales. Y vuelvo otra vez, el tema, para mí el tema de desinformación ataca es el tema, un tema de confianza. Ese tema de confianza para mí es súper importante porque es que una organización social tiene unas relaciones con los beneficiarios, tiene relación con los donantes, tiene relación con una comunidad, o sea, realmente ahí es donde yo creo que si me afecta ese tema de confianza, sufro mucho. Eh, entonces, solamente como para aterrizar un poquito cómo esa desinformación y la relación que tienen los proyectos con las comunidades, cómo nos afectaría a nosotros ese tema de desinformación como organización social. Bueno, sí, la palabra clave, como lo mencionas, Jorge Hernán, es la confianza y debemos entender también que la confianza es el corazón del trabajo de las organizaciones sociales, ¿no? La confianza que construimos con nuestros beneficiarios, que construimos con nuestro equipo de trabajo y que construimos también con nuestros financiadores, etcétera, etcétera.
Y en esa medida, pues cuando se lanza una campaña de desinformación contra una organización social, cuando digo campaña de desinformación, no nos imaginemos una campaña súper estructurada, pues con, mejor dicho, indicadores, ¿no? Puede ser que simplemente hay un grupo que quiere hacerle daño a una organización social y ese grupo puede ser un grupo estatal, ese grupo puede ser un grupo irregular o ese grupo puede ser un grupo de la competencia, puede venir de muchas formas. Lo que se busca no es tanto destruir de pronto el mensaje o el trabajo de la organización social, sino precisamente erosionar la confianza que otros actores tienen en ella, ¿no? Y como te decía previamente, cuando la confianza se pierde es muy difícil reconstruirla en las relaciones humanas, en las relaciones de pareja, en todas las cosas que nos podamos imaginar y también, por supuesto, en el trabajo de las organizaciones sociales. Por eso, desde mi perspectiva, todo el tema de prevención y transparencia son claves, sobre todo si son organizaciones sociales que trabajen de pronto en un campo minado por el tipo de temáticas que estén desarrollando. Lo mencionaba previamente, hay temas que de pronto en el ecosistema de las organizaciones sociales va a ser muy extraño que van a caer presas de temas de desinformación. Pues una cosa como yo tengo una fundación pues que salva perritos y gaticos de la calle y los, ¿no? les da un nuevo hogar, pues muy difícilmente vaya a haber una agencia, una organización o una persona que esté en contra de eso y vaya a tratar de tener una campaña de desinformación frente a ello. Pero si estamos trabajando temas de derechos humanos, de participación política, de inclusive, pucha, cambio climático, medio ambiente, podemos ser como líderes de organizaciones sociales y como organizaciones sociales presa de ello. Y por eso es importante tener protocolos, comunicar de manera proactiva, fortalecer los temas de credibilidad antes de ciertas crisis. Es entre una ciencia y un arte saber, por ejemplo, cómo responder ante una dinámica de desinformación, porque también, pues, Eso te iba sin a perfecto. preguntar. Eso te iba a Ah, preguntar exactamente eso, porque pasa esas cosas y yo ¿qué hago? Brinco a desmentir, digo que no es así, me quedo callado. ¿Uno qué hace ahí con eso? esa es una excelente pregunta y no es que yo sea un experto en el tema, pero lo que te podría decir o mi recomendación frente a ello es, para las organizaciones de la sociedad civil, tengan protocolos, ¿no? Y eso puede ser un protocolo de acción frente a este tipo de crisis de comunicación, para que no sea una cosa de, uy, ocurrió una crisis, ¿qué hacemos? Sino que sea, uy, Sí, estamos frente a una crisis, revisemos el protocolo, ¿no? Y cada organización puede tener un protocolo que se adapte a sus distintas necesidades dependiendo del nivel de riesgo al que estén expuestos en temas de desinformación. Hay una recomendación también que yo pienso que es absolutamente fundamental en este tema y es saber que no todo toca responderlo y que a veces responderlo puede amplificarlo. Entonces creo que ahí está una clave que es fundamental. Si se presenta un tema te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Si se presenta un tema de que hay una cuenta en X que está hablando sobre nuestra organización y es una cuenta que se nota que es un bot, que tiene 10 seguidores, pues lo que está queriendo es que la amplifiquen. Y ahí de pronto no tendría mucho sentido entrar uno como una organización social con reputación y credibilidad a darle una respuesta o amplificar ese mensaje en caso de que no sea necesario. Otra cosa es cuando se está frente a una campaña de desacrédito que muy claramente tiene un nivel de amplificación muy fuerte. Ahí la recomendación es controlar la narrativa y el mensaje. Y para controlar la narrativa y el mensaje, tú tienes que comunicar más rápido de lo que está comunicando el otro. Porque si están diciendo, es que esta organización está adoctrinando acá a los jóvenes, de una entrar ahí. No, espera un momento. Sobre todo si son voces con autoridad, perdón, no sería la palabra correcta. Si son, por ejemplo, voces con una amplificación muy alta en redes sociales que están hablando sobre el trabajo de la organización social en ese aspecto, pues sí es mejor entrar ahí a contrarrestar el tema y a controlar la narrativa. Y eso no solo se aplica para desinformación en redes sociales, sino para cualquier crisis de comunicación que uno tenga como líder en una organización social. total. Y eso, pues también, pues de alguna forma, siendo organizaciones sociales, hay un tema súper importante de cómo la organización puede reconstruir la confianza y el diálogo cuando pasan estas cosas. Y creería yo que definitivamente, como lo dijiste tú en los ejemplos, el hecho no es brincar, sino prepararnos.
es entender y educarnos de qué es lo que debería hacer en cada uno de los casos y que no necesariamente todos tienen que salir a desmentir, no todos se tienen que responder, no es un tema reactivo, es tratar de entender un poco más el fondo y ahí tenemos que hacer un tema muy de educación, de conocer qué es eso, ¿cierto? Y quería ahí como preguntarte, perdón, por el tema de la educación. Civics lleva años trabajando en este tema de educación y alfabetización. Entonces, directamente ustedes, ¿cómo abordan esa lucha contra la desinformación en estos temas? Por ejemplo, en la parte de educación, puede ser. Claro que sí. Bueno, desde CIVIX Colombia, una de nuestras áreas estratégicas de trabajo se llama Ciudadanía Informada para Sociedades Resilientes. Y desde ahí, básicamente, estamos involucrando distintos tipos de proyectos y programas que nos permitan luchar contra la desinformación y luchar contra la polarización social en el país. Uno de los elementos fundamentales que nosotros hemos venido trabajando es con sistema educativo y ahí tenemos programas de alfabetización mediática, digital e informacional. De hecho, tenemos Doble Clic, que es uno de los programas más completos que existe en idioma español en el mundo, creo yo, en términos de alfabetización mediática, digital e informacional, que lo hemos trabajado con más de 1.200 docentes en 10 departamentos del país y que básicamente le entrega a los profes de este país todas las herramientas que necesiten para trabajar este tipo de temas con sus estudiantes, entendiendo que muchas veces también los propios docentes necesitan aprender sobre estos temas ellos mismos para poder también presentarlos ante sus estudiantes y ante el aula. Ahí estamos hablando desde cosas tan amplias como entender cuáles son nuestros derechos digitales o nuestra huella digital, a temas tan específicos como cómo podemos nosotros desde nuestras casas saber si una noticia es falso o no, o cómo podemos verificar una afirmación para saber que lo que estamos leyendo es verdadero o no. Entonces, ahí tenemos toda una dinámica de trabajo. Y de hecho, te cuento una cosa, Jorge Hernán y asistentes, que nos tiene muy contentos, y es que por todo el éxito que hemos tenido en nuestro trabajo, la UNESCO nos seleccionó para crear el kit de herramientas mundial para organizaciones juveniles en temas de alfabetización mediática e informacional. En inglés tiene el nombre Journey Through the Multiverse y se está traduciendo, que sería como algo así como viaje a través del multiverso, y multiverso es por mil, Media and Information Literacy, entonces es como viaje a través del universo de la alfabetización mediática, digital e informacional, y se va a estar lanzando oficialmente en Cartagena en la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática, Digital e Informacional la próxima semana. Entonces, muy invitados Vale. a seguir también esta información porque se está traduciendo en estos momentos el documento a los 6 lenguajes oficiales de las Naciones Unidas, uno de ellos, por supuesto, el español, y en esa medida muy pronto va a estar esta herramienta para todas las... Si bien el foco está en organizaciones juveniles, esto es una herramienta que le sirve a cualquier organización de la sociedad civil que quiera incluir temas de alfabetización mediática e informacional en sus procesos, en sus proyectos o en sus protocolos. Adicionalmente a esto, y en eso estamos muy metidos con Macaya también, pues Civics Colombia viene liderando la que se configuró como la primera comunidad de práctica de lucha contra la desinformación en el país verazmente, de la cual hacen parte organizaciones. Una de ellas Macaya, está también Fundación Colombia 2050, Linterna Verde, Colombia Check, bueno, somos 11 en total, organizaciones que estamos trabajando, aunando esfuerzos para ver cómo podemos sumar y no restar en la lucha contra la desinformación, con eventos conjuntos, con aprendizajes colaborativos conjuntos, lanzándonos a proyectos conjuntamente. Entonces, pues también esa es otra forma desde la cual en Civics estamos trabajando fuertemente en el componente pedagógico. Muy invitados a quienes quieran. Yo no sé si yo tengo aquí la posibilidad de escribir en el chat, si no es posible. Pero yo creo que sí, pero en la cajita de preguntas y respuestas. No sé si El tienen, chat está si tienes desactivado para habilitado esta el chat. reunión. No, es en la cajita de preguntas y respuestas. Creo que lo podemos publicar ahí. Listo. Entonces lo voy a formular como una pregunta porque me parecería chévere para los asistentes que puedan ver un poquito lo que estamos haciendo. Voy a poner el link de nuestro programa Doble Clic porque ahí ellos pueden acceder a todas las herramientas que venimos trabajando en temas de alfabetización mediática, digital, informacional, y puede ser de mucho interés para sus organizaciones. Total. Bueno, y sí, y realmente yo tenía como esa pregunta en mente de verazmente, ¿cierto? Porque me interesa mucho que nos cuentes el impacto de esa iniciativa
y sobre todo más que hablemos un poquito, profundicemos un poquito del poder de la colaboración. O sea, porque es que Sí, esto yo creo que este tema de desinformación, de alguna forma, a mitigar también los efectos. O sea, esto no es uno solo, digamos que, no sé si la palabra es luchando, pero sí por lo menos tomando, mitigando este impacto. Yo creo que en el colectivo está también la fuerza de poder hacer frente a un tema de desinformación. totalmente, Jorge Hernán. Y nosotros desde Verazmente, pues nos hemos dado cuenta de que el mayor impacto que se está generando precisamente ha sido en la generación de comunidad y en el conocimiento compartido, ¿no? Esta idea de reunir a actores diversos, que cada uno está trabajando desde su propia lógica, el componente de lucha contra la desinformación y que de pronto antes trabajaban aislados para reflexionar, ahora comparten metodologías, diseñan acciones conjuntas, desarrollan eventos conjuntos. El expertise de algunas de estas organizaciones, Colombia Check es digamos, una organización que se dedica a hacer fact-checking, verificación de hechos, verificación de información. Nosotros estamos concentrados en alfabetización mediática digital informacional. Macaya tiene un poquito un pie en muchas cosas distintas porque Macaya hace de todo un poco. Pero Sí. digamos que la magia un poco de este tema es entender que ninguna organización puede enfrentar este problema sola, porque este es un problema que es sistémico, ¿no? Este Sí, es un sí, es verdad. problema que requiere de la articulación entre actores diversos y por eso solo sumando estos distintos tipos de enfoques, el educativo, el tecnológico, el comunicacional, es que podemos tener un impacto más real desde Verazmente. Hemos hecho algunas actividades que me parece bastante importantes y relevantes dentro de una perspectiva en donde siempre hemos dicho queremos trabajar en conjunto, pero no todos tenemos que hacer de todo. Y de ahí han salido articulaciones muy interesantes como un evento que desarrollamos justamente hace un año, en octubre o noviembre del año pasado, en donde traímos expertos a un evento virtual de 12 países de América Latina, participaron más de 180 personas para tener la amplificación de estas voces del sur global, hablando sobre la lucha contra la desinformación, pero desde una perspectiva del sur global. Porque también mucho del conocimiento que tenemos frente a estos temas usualmente proviene de Europa, proviene de Estados Unidos, de sus investigaciones, y quisimos darle una vuelta de tuerca en ese sentido. También, por ejemplo, sacamos con el Parque Científico de Innovación Social de la Universidad Minuto de Dios una investigación muy interesante en el marco de estos aprendizajes de la comunidad Verazmente, que fue nuestro informe de jóvenes en línea. Hicimos una investigación con más de 6.000 niños, niñas y adolescentes del país para identificar cuáles son sus hábitos de consumo de información en entornos digitales y poder ver qué podemos hacer al respecto. Y Jorge Hernán, o sea, los datos son, pues, aterradores. Esa es la realidad. Te estoy hablando de que los niños, niñas y adolescentes en Colombia pueden pasar, esto salió en varios medios de comunicación también cuando lanzamos el informe, hasta 10 horas al día conectados a ecosistemas digitales de diferente nivel y también que 9 de cada 10 de ellos tienen dificultad para identificar información falsa en línea. Y nosotros a esto le llamamos el cóctel molotov de la desinformación juvenil, porque esto implica que si bien los adultos mayores, por el desconocimiento de cómo funcionan las tecnologías, son muy susceptibles al tema de la desinformación y por eso tenemos a los tíos y tías mandando estas informaciones erróneas por los chats de WhatsApp. Eso no quiere decir que los jóvenes no sean también presa de este mismo tema, solo que lo son de formas distintas y tienen efectos distintos frente a ellos. Uno de ellos, por ejemplo, es que se extreman sus visiones políticas, ¿no? Y por eso cada vez tenemos más chicos y chicas que están vinculados a posiciones muy extremas dentro del debate político nacional. Ese es todo un tema que ahí nos podemos meter bien hondo hasta el hoyo del conejo, como dicen por ahí, pero es algo en lo que desde Verazmente también en esta articulación con organizaciones le hemos puesto el acento fundamental. Sí, y yo ahí tengo algo personal realmente, especialmente con los temas de inteligencia artificial. eh, por lo que dices tú, por la velocidad en la cual se genera la noticia, empiezan a distribuir. eh, yo siempre he considerado que antes, y lo dije al principio de este espacio, esto no es nuevo, esto creo que ha pasado toda la vida, solamente que en escalas distintas y a velocidades distintas. Eh, con el tema de inteligencia artificial sí me preocupa más porque
esa línea de realidad es más difícil de ver y la generación de información es mucho más rápida. Y eso lo que nos hace es como que respecto sobre, especialmente con el tema de inteligencia artificial, quería como, ¿tienes alguna cosa como uno, como, como esa velocidad, eh, sí, la forma como se distribuye la información? ¿Hay algo ahí que se esté trabajando en este momento o se esté pensando hacer respecto con el tema de inteligencia artificial? Bueno, hay diferentes herramientas que en estos momentos existen y que pueden contribuir a ello. Digamos, hay modelos que se han venido desarrollando, por ejemplo, desde el Stanford History and Education Group, el grupo de educación e historia de la Universidad de Stanford, que trabaja mucho en temas de desinformación, para que ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna forma, pues también tengan herramientas para poder combatir la desinformación de forma ágil, porque es que hay que tener claridad sobre algo, es que no todos podemos tener el expertise que tiene un verificador de hechos, ¿no? Que tiene alguien que Ujú. trabaja en el fact-checking, y no tenemos tiempo para ello tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a ello? ¿Cierto? Un elemento que resulta fundamental es el elemento de la lectura lateral y que es siempre salir de la página web o del lugar donde estamos recibiendo la información, sea información en texto, sea información en audio, sea información en video. O sea, en otras palabras, no quedarnos solo con la información que estamos recibiendo específicamente de ese video, de ese audio o de ese texto. ¿Para qué? Para hacer lectura lateral, que significa salir de la pestaña donde estamos para abrir otra pestaña y poner la afirmación correspondiente en Google para ver si unos terceros ya han hablado sobre ello. Entonces, en periodo electoral esto es muy claro, porque pueden salir noticias como eh, candidato X afirma que en su programa de gobierno van a quedarse sin pensión todos los miembros de la fuerza pública. No, se estoy inventando cualquier cosa. Entonces uno podría, una cosa es, claro, es que ahí está pintado candidato X, voy a compartir eso por el grupo de la familia, miren candidato, miren lo que está diciendo el candidato X. O uno podría parar un momento y hacer el ejercicio de lectura lateral de, bueno, miremos si esto que está surgiendo acá, si esto que yo estoy escuchando en este video de inteligencia artificial, que no sabemos si es de inteligencia artificial en el momento o no, o en este audio, es verdad o no, y poner esa frase en la barra del buscador para ver si ya se ha reportado sobre el tema o inclusive si ya se ha desmentido sobre el tema, porque muchas veces cuando son desinformaciones de alto nivel, no la desinformación de el perrito cocinando en el video de inteligencia artificial que le manda a uno también, mi mamá me ha mandado un par de videos de esos, ay, mira este perrito tan chévere como está cocinando. Bueno, entonces, yo no, eso es inteligencia artificial. Pero, y eso de pronto, pues no pasa nada, no es que se vaya a acabar el mundo por eso, pero cuando estamos hablando de temas que sí son importantes, ahí sí tenemos que hacer la pausa y ahí sí tenemos que decir, venga, en vez de yo compartir esto directamente, pare un momento, respire 3 veces, haga una lectura lateral, verifique la información. Hay otras herramientas, pero me pondría muy técnico, Jorge Hernán, porque uno también puede hacer búsqueda inversa de imagen en Google Lens, pero explicárselas yo acá me tocaría compartirles pantalla y mostrarles cómo es. Mi punto es si es posible y si es posible en poco tiempo. No es que uno tenga que dedicarse 10 minutos para ver si lo que estoy recibiendo es desinformación o no. Y muchas veces marca la diferencia entre amplificar un mensaje que es potencialmente peligroso o estigmatizante o al contrario, responderle a esa persona de forma muy respetuosa, oye, mira, esto es desinformación, acá te mando la fuente oficial que está hablando sobre el tema. Ok, bueno, ya vamos acá terminando unas cosas, un poco el tema. Eh, ¿Tú qué consejo le darías a una organización social que quiere fortalecer su trabajo frente a la desinformación? Por dónde uno arranca esto? ¿Cómo podría uno empezar este ejercicio como organización social? Bueno, yo creo que en primer lugar es importante tener esa conversación al interior de la organización social desde una perspectiva de manejo de riesgos, desde una perspectiva también de tener protocolos, de tener procedimientos, sobre todo si somos organizaciones sociales que trabajamos en temas que pueden ser sensibles, ¿no? Y esa es quizás la primera parte de la conversación en donde mencionaba mucho la importancia de tener una estrategia para el manejo de crisis potenciales de desinformación que puedan afectar a la organización social. Entonces, esa es una conversación que se tiene que tener. Hay diferentes organizaciones que pueden apoyar en esto y trabajar
en estos temas. Entonces yo creo que ahí viene un elemento que es el elemento de cómo protegemos nuestra organización social frente a todas estas trampas y peligros. Y hay otro elemento que ya no es de la organización social, sino ya es de los individuos que hacemos parte de la organización social y que yo creo que es absolutamente necesario, y es que sin importar en lo que estemos trabajando, una habilidad fundamental que necesitamos es la de una adecuada educación mediática, digital e informacional, ¿no? De entender cómo podemos navegar estos ecosistemas digitales de una forma más crítica, ¿cierto? Y para ello sí existen un montón de herramientas como la que yo les mandé de doble clic, donde pueden pues revisar algunas cosas que viene trabajando CIVIX Colombia, pero no somos la única organización que hace eso. Movilizatorio tiene también sus propias herramientas con Digimente. Me imagino yo que Macaya con Hive Mind, ¿no? Esa comunidad que tienen ustedes, también tienen un montón de herramientas y textos al respecto. Y yo creo que ahí viene desde una perspectiva más de comencemos a hablar de esto. Este es un tema importante para nuestras organizaciones, pero para nosotros como individuos, porque la desinformación es un problema accesorio, la desinformación es un problema real que está afectando la democracia y que está minando la crisis en las instituciones políticas y democráticas. Entonces yo diría que ese sería un buen punto de inicio para las organizaciones. Ok. Bueno, acá estaba leyendo como las preguntas para mirar a ver qué teníamos. Solamente teníamos dos, pero creo que las cubrimos. Nos preguntaban qué herramientas o procesos relevantes para mitigar una exposición, pero creo que ya nos contaste de algunas. Y también nos preguntaban que cómo reaccionar a una acción desinformativa contra la organización, que creo que también creo que la contestamos. Eh, bueno, yo pienso que, a ver, este tema, yo creo que aquí no lo resolvemos y precisamente por eso estamos invitándolos a todos a una serie de webinars que vamos a realizar respecto al tema de desinformación, ¿cierto? Un llamado a la acción. ¿Qué piensas tú que como organización social en este momento, cuál sería ese llamado a la acción que tú quisieras invitar a las organizaciones sociales respecto al tema de desinformación? ¿Qué pueden hacer? Bueno, ahí yo creo que sin ánimo de sonar como un loro, creo que es absolutamente importante y fundamental que desde el ecosistema de las organizaciones de la sociedad civil entendamos que la problemática de la desinformación es una problemática que nos afecta a todos y todas y que tiene unos efectos críticos en la democracia y en las instituciones políticas y también en la idea de la confianza desde una perspectiva más social. Acá yo te cuento una cosa, y es que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial en su informe del año pasado identificó la desinformación como el principal riesgo global para los próximos 3 años, por encima del que siempre había sido el riesgo global identificado como el número uno, que eran los cambios climáticos extremos, ¿no? O sea, por primera vez en la historia, identifica entonces este como el riesgo principal. La desinformación el número uno, cambios climáticos extremos el número dos, el tercero, la polarización social, que el número uno y el número tres están absolutamente vinculados dentro de Pensados. una misma dinámica de operación. Yo siento, Jorge Hernán, que en Colombia todavía estamos un poquito quedados en los debates que están ocurriendo alrededor de la desinformación, también porque la sofisticación de las trampas de desinformación que nosotros hemos experimentado no ha llegado a un nivel que sí existe en otros países. Pero es que en otros países el tema es absolutamente salvaje. Te estoy hablando de cosas que en Colombia de pronto no se ven todavía de forma tan clara. Te estoy hablando de cuestiones tan peligrosas como intervención extranjera en elecciones nacionales a través de trampas de desinformación. Eso viene ocurriendo en muchos países con hackers rusos, por ejemplo, que han terminado identificando cómo utilizar a su favor los algoritmos de las redes sociales para que las publicaciones que quieren meter temas de desinformación en el debate electoral sean las más visualizadas por los ciudadanos y ciudadanas que van a votar en una elección determinada. Nosotros todavía no estamos allá, pero podemos eventualmente llegar a tener este tipo de problemáticas y por eso es importante ya tener de alguna manera un nivel de inoculación previa, saber que esto hace parte del panorama, entender que es importante y sobre todo tener una mentalidad muy crítica. Yo siempre hablo sobre un escepticismo saludable, porque no podemos irnos
a un nivel en donde desconfiemos de todo, y es que ya no creo nada que esté en las redes sociales, ni tampoco a un nivel de credibilidad absoluta, porque nos volvemos cínicos o nos volvemos crédulos, ¿no? Y yo digo, volvámonos escépticos saludables. Cuestionemos lo que nos llega por redes sociales, lo que nos llega por WhatsApp, pero hagámoslo desde una perspectiva también de, pucha, estamos en democracia, estamos tejiendo comunidad, estamos tejiendo sociedad, y en esa medida pues tenemos que entender que ni hay que desconfiar de todo, ni hay que creernos todo, pero sí hay que estar preparados. Y para eso pues hay que fortalecer la musculatura cívica, y la musculatura cívica se fortalece aprendiendo y educándonos en educación mediática digital informacional. Total, total. Yo creo que ese mensaje de educación es fundamental, y sobre todo por lo que decíamos ahorita, porque estos son de esas cosas que uno dice, ah, eso pasa por otro lado, y temas de desinformación puede que sea solamente el chisme, pero y como dices tú, hay cosas mucho más sofisticadas que puede que nosotros no estemos en esos niveles y no seamos como tan, eh, que, como tan conscientes, es la palabra, de que esas cosas están pasando y que de alguna forma nos está tocando, pero que no las sentimos o no las vemos. Y creo que la educación en esto es importante, prepararse es importante, lo que hablamos ahorita de, venga, cómo yo puedo visualizar en el futuro que una cosa de esta sí me puede pasar y cómo voy a reaccionar frente a las cosas, y no de una forma reactiva, sino realmente entendiendo cómo debería, como una organización, ese tema de desinformación me está tocando, y no me explote el tema de la confianza que tengo yo, cómo me preparo frente a estas cosas. Entonces, esta es una invitación bonita a que estos temas sigan en la mesa, que sigamos teniendo conversaciones al respecto, obviamente, yo vuelvo y digo yo, formarnos, entender que cómo más esto nos está afectando o cómo nos puede afectar y cómo nos podemos preparar en el futuro para enfrentar cuando se materialice un hecho de esto. No, yo creo que ha sido súper buena la conversación, a mí me ha gustado muchísimo, lástima que tengamos tan poquito tiempo para poder cubrir estos temas. Solamente me queda agradecerte por aceptarnos la invitación, por aceptarnos tener esta conversación, y a las personas que nos acompañan hoy, de todo corazón espero que les sirva, que hayan aprendido algo, que algo se les haya quedado para poder seguir teniendo este tipo de conversaciones. Bueno, Jorge Hernán, muchas gracias a ti, muchas gracias a Macaya por la invitación, y un saludo muy especial para todos los asistentes a este webinar. Espero que la conversación les haya servido y que con base en esto puedan fortalecer también los procesos y protocolos que tengan en sus organizaciones sociales. Un abrazo y bueno, feliz resto de viernes. Sí, de todos modos los invito, porque el otro mes vamos a seguir en este tema de conversación. Vamos a analizar más qué herramientas podemos utilizar, cómo hacemos eso que nos mencionaba Andrés en su momento, que nos dijo, no los puedo mostrar porque no nos da el tiempo. Tratar de tener un poquito más, mostrarles eso, cómo podemos enfrentar ese tema de desinformación, cómo podemos hacer esas verificaciones para pues, en el futuro tener esas herramientas, y poder tener esos planes de acción frente a una materialización de la desinformación que puede que muy seguramente nos va a afectar. Listo. Buenísimo. A todos un feliz fin de semana. Muchas gracias por la compañía, y bueno, esperamos verlos el otro mes. Chao, chao, hasta luego, Chao, gracias. chao. Feliz día. Innovación tecnológica para el cambio social.